digamos, algo contar donde eh, como cuando, digamos, como cuando el hombre inventó, pues, las que Dios inventaba, pues, es una Bueno, ver muchas cosas y de Brady, las máquinas espérame un segundo, Brady. se Lo que hizo pasa es que hay lápiz y mucha también se hizo interferencia. los cuadros Hay mucha y pues interferencia con tu conexión. Vale, entonces te voy a dejar de último para a ver si se mejora así el tema de tu conexión, ¿vale? Sofía, ¿tú qué entiendes por una máquina? ¿Qué es una máquina? Profe, que ayuda a construir y pues que es necesaria para la gente que trabajan en construir porque les ayuda y no tienen que hacer todo a mano. Bueno, esa es una parte, ¿no? Ayudan al tema de la construcción. Dana, ¿tú qué nos dices en torno a qué entiendes que es una máquina? Profe, yo digo que es algo mecánico que se mueve, sea de mover un objeto o cosas para la construcción de las personas o levantarlo y ayuda pues también a unas personas, digamos, que pues no van a ser tan grandes y pues no van a tener la suficiente fuerza para cargar algo de ese tamaño o de ese peso, y para eso existen también las máquinas. Listo, Dana ya por ahí nos da un concepto más profundo en torno a lo que es una máquina, ¿no? Ella lo ve Sí, más señor. como el tema de simplificación de tareas. Eso está bien, ¿listo? Giovanni, Sí. ¿qué entiendes tú por máquina? Giovanni, Señor, ¿qué entiendes tú por máquina? ¿Qué es una máquina? ¿Qué puedes definirnos tú qué es una máquina? pues, em, por ejemplo, la máquina de coser, ella ayuda a hacer ropa, entonces todo eso con la mano. A mí la máquina lo ayuda, pero en la máquina que cuando cose la mano le doy una mano. Juan Manuel, ¿qué nos puedes decir tú? Creo que una máquina puede ser como un televisor cuando el hombre creó una máquina que creo que fue como un lápiz y cuando fueron evolucionando las máquinas, que fueron evolucionando las máquinas como una energía que el televisor era antes pequeñito y se veía pequeñero y ahora lo podemos ver a color. Bueno, entonces Juan Manuel lo ve más como un aparato que se impulsa a través de la energía. Listo. Laura, ¿qué nos puedes decir tú? Laura. Profe, en parte del ferrocarril provista de motor que, que mueve o arrastra los vagones. ¿Esa es una máquina para ti? ¿Solamente el tren? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Bueno, claro que no es solamente el tren, hay muchas máquinas hoy en día. Ya vamos a empezar a ondear en torno a eso. Leonardo, ¿qué pues piensas tú? Profe, pues yo pienso que las máquinas son como parte del hombre porque pues nosotros no vamos a tener la suficiente fuerza como para echar una casa o un carro. En cambio con máquinas se puede hacer eso o se puede llevar como, por ejemplo, carga de un lado a otro. En cambio nosotros no, casi no podemos hacer eso porque pues, no tenemos la suficiente fuerza.
Listo, Leonardo ve como una extensión del hombre en la máquina, porque pues le ayuda a alcanzar temas que pues para nosotros solos nos queda un Profe, poco difícil, ¿no? Listo. Entonces vamos a continuar con Matías. Para ti qué es una máquina? para mí es una máquina, o sea, una máquina es tecnología humana avanzada. Listo, es un mecanismo avanzado. Sí. Divani, ¿qué tienes que decir? Divani, ¿qué tienes que decir? ¿No? Bueno, continuemos con Miguel y después Stephanie, que nos dé su propia perspectiva. Miguel y Stephanie. Yes. Una máquina para mí es como, sí, profe. Una máquina para mí es como algo que ayuda a las personas para un celular, que ayuda a comunicarse, Ajá. pero también serviría con la red, que ayuda a tener conexión y sin él. Listo. Y Stephanie, ¿qué nos dices tú? Stephanie. Una máquina es como... Sí, profe. ¿Es como qué? Una máquina para mí como ayudar a conectarse con las personas para hacer Bueno. ropa, Bueno, entonces tú ves una máquina como un objeto para donde produce algún producto. Bueno, bien. Nisi, Señor, señor, ¿para ti qué es una máquina? una máquina es como algo utilizable, como nos ayudan los en ese tiempo, como los computadores, varias cosas. Bueno, entonces lo mismo, es una facilidad que pues nos ayuda a recortar varias tareas. Listo. Wilson, Yo creo que es un tipo de energía que ayuda a funcionar las máquinas. Se puede ver mucho tipo de máquinas con energía. bueno, pero en realidad nos dijiste fue cómo funciona, con qué funcionan, más no qué es. ¿Listo? Entonces hay que replantearlo un poco. Bueno, Joseph. Profe, es como que una máquina es como para ayudar, digamos, para esto pesa mucho, entonces la máquina lo alza o facilita las cosas, como digamos que una cosa está muy pesada, entonces la máquina le facilita a uno para poderlo alzarlo, algo así. Listo, Joseph. Bueno, la mayoría dio con varias perspectivas en torno a una máquina. Resulta que la máquina obviamente sí es una extensión de nosotros, porque pues nosotros las creamos con un propósito. Nos ayudan también a facilitar diversas tareas, a producir también diversos objetos. Una máquina en sí se caracteriza porque es un mecanismo autónomo que cumple cierta función. ¿Autónomo en qué sentido? En que no requiere de mucha intervención humana para poder funcionar. En teoría, las máquinas funcionan con la energía, funcionan algunas con impulso de la fuerza humana, pero entonces lo que va a caracterizar a una máquina es que mm, facilita, facilita las labores del ser humano. Eso es lo que más va a caracterizar a una máquina. Y que pues muchas de esas máquinas hoy en día pues ya básicamente no necesitan casi de nosotros porque son
prácticamente autónomas. Antes sí dependían más de nosotros para el tema de mantenimientos, de eso, pero hoy en día ya incluso hay máquinas que hacen mantenimiento a otras máquinas. Es algo paradójico. Pero entonces ya nos metemos al tema de que la máquina en sí es un facilitador autónomo de tareas del ser humano, básicamente. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar con la presentación. Vamos a ver la introducción. Entonces, por allá, Dana, ¿me puedes ayudar con el primer puntito? ¿Cuáles son herramientas? Profe, dice muchas, muchas de las herramientas que usamos hoy en día usan energía. Hoy en día, la mayoría de herramientas, si no es que todas, son a base de energía, o sea, funcionan en energía. Lo que son los celulares, lo que son los computadores, lo que es los automóviles también utilizan en parte un sistema de energía, nuestras propias casas que también desarrollan diversos impulsos energéticos. Digamos, hay casas en donde ya la puerta del garaje se levanta sola. O sea, en realidad hay una gran variedad hoy en día de máquinas que funcionan en torno a la energía. Toda esa energía que vimos, esas características de la energía, cómo se manifestaba cada una, funciona en torno a una máquina, o sea, se desarrolla para el funcionamiento de una máquina. Sí, la foto que están viendo son herramientas, pero entonces, como estamos viendo solamente las máquinas simples, son aquellas en donde no va a haber una intervención de energía eléctrica. Va a haber una intervención de energía, pero no eléctrica, no como la conocemos. Ya veremos más adelante las máquinas que funcionan con energía eléctrica, pero hoy vamos a ver aquellas herramientas que no necesariamente necesitan energía para poder funcionar. Por eso puse ahí como la imagen de herramientas, porfa. Eh, Wilson, apague el micrófono. Gracias. Listo. Entonces, hoy nos vamos a centrar en esas herramientas que funcionan sin ningún tipo de energía eléctrica. ¿Listo? Eh, por favor, ayúdame, Joseph, con el segundo punto. Profe, con el que dice algunos Sí, el segundo punto. bueno, algunos de ¿Leer yo? algunas de ellas incluso son automáticas. Listo. Como les mencionaba, hay aparatos que solamente requieren un flujo constante de energía y del resto pues no necesitan intervención humana. Por ejemplo, los celulares. Los celulares pues ya prácticamente, aunque necesitan la manipulación humana, si quitamos esa dependencia, la manipulación, el celular podría funcionar perfectamente solo, decirnos la hora, bueno, mejor dicho, cualquier funcionalidad que se le dé a una máquina autónoma. Es lo que hoy conocemos como los robots, ¿no? Que hoy en día se están desarrollando en pro de facilitar diversas necesidades. ¿Han visto la película de Yo Robot? Yo sí, profe, yo sí. ¿Han visto todos esa película, la de Yo Robot, que es con Will Smith? Es muy bonita película, profe. Profe, ¿cuál es esa? ¿Cuál es esa, profe? Hay unos ¿Cuál es gatos esa? y hay unos Entonces, en esa película se muestra que las máquinas son autónomas, ¿no? Tanto así que las mismas máquinas promueven un movimiento revolucionario en torno a independizarse del hombre. Entonces es algo interesante y creo que es el enfoque que hoy se le está dando a las máquinas. Hoy también tenemos automóviles que se parquean solos, que se manejan solos. Digamos, hay programas de computadora que según el estado de ánimo de la persona le da consejos. Entonces, en realidad es algo muy interesante, pero entonces son cosas que hay que empezar a manejar con cuidado, porque pues dándole mucha independencia a las máquinas, ya puede darse el tema de que ellas mismas comiencen a pensar. Y bueno, ya ahí entramos al tema de la ciencia ficción. Pero entonces, hay que aclarar que hoy en día las máquinas se están volviendo cada vez mucho más automáticas.
automáticas, no necesitan de tanta intervención humana para poder funcionar. ¿Listo? Profe, ¿podemos la tercera? Ya tienes buena señal, Brady, entonces sí, Yo quería leerlo. léela por favor. Pero existen máquinas que no necesitarían, que no necesariamente utilizan energía, más bien requieren de la fuerza humana. Bien. Ya. Es lo que conocemos como herramientas manuales. Nosotros en realidad las usamos casi todo el tiempo. Fueron de las primeras herramientas que tuvimos para poder desenvolvernos en un ambiente donde prácticamente era muy hostil para nosotros. Entonces tuvimos que desarrollarlas para poder simplificar trabajos, dado que nuestra fuerza no siempre fue nuestro fuerte, pero sí la inteligencia. Entonces desarrollamos herramientas para poder afrontar esas tareas que muchas veces eran muy difíciles de poder realizar. Por ejemplo, alzar grandes cantidades de peso. También pues facilitar el desplazamiento de ciertos objetos, por ejemplo con la rueda, la invención de la rueda, y pues otras diversas herramientas más bien que vamos a ver más adelante detallada. ¿Listo? Pero entonces nos vamos a centrar hoy en aquellas máquinas que solamente requieren fuerza humana, o sea, que son netamente manuales para poder funcionar. O sea, nosotros mismos les empleamos esa energía a esa máquina para que pueda funcionar. ¿Listo? ¿En pro a qué? En pro a lo que dice en el último punto, simplificar el esfuerzo para hacer mucho más fácil diversas tareas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señor. No, señor. Señor. Bueno, No, señor. Señor. entonces, No me lo dan. vamos a ver la definición exacta. ¿Qué definición exacta tenemos en torno a las máquinas simples? Entonces, Leonardo, tú me puedes ayudar con el primer punto. Se denominan máquinas a ciertos aparatos o dispositivos que se utilizan para transformar o compensar una fuerza resistente o levantar un peso en condiciones más favorables. Bien, las máquinas simples van a iniciar con la simplificación de la fuerza, o sea, que no necesitemos tanta fuerza o aumentar la fuerza que tenemos para poder levantar ciertos pesos y también hacerlo en condiciones mucho más fáciles, mucho más simples. Por eso inventamos las máquinas, para poder simplificar esos esfuerzos que muchas veces nosotros de por sí no podemos. Entonces, de eso se trata. Simplificar las condiciones para hacerlas más favorables. ¿Listo? Entonces continuamos con Wilson, segundo punto. Es decir, realizar un mismo trabajo con una fuerza aplicada menor, obteniendo Obteniéndose. una ventaja Mecánica. mecánica. Listo. ¿Por qué mecánica? Porque pues obviamente no va a hacer todo el esfuerzo nuestro cuerpo. La máquina lo va a hacer en la gran mayoría de casos. Entonces, lo que se busca es que haya una combinación de fuerzas, combinación sí, de esfuerzos, tanto del ser humano como de la máquina. Obviamente, complementándose uno del otro. Hay máquinas que ya no necesitan ese complemento, hay máquinas que son más independientes y no necesitan tanto del ser humano, pero las máquinas simples sí necesitan obligatoriamente una parte de inversión de energía humana, o sea, de nosotros, y la otra pues la hace completamente la máquina. La idea con este tipo de máquinas es que haya una combinación equilibrada de fuerzas para poder hacer alguna tarea en específico, como por ejemplo levantar grandes toneladas y también poder arrastrar diversos objetos en un plano, en un espacio. Bueno, vamos a ver las máquinas simples
las más comunes, las que conocemos más bien, y que nos ayudan a esclarecer un poco más esto. ¿Hay preguntas hasta ahí? No, señor. Bueno, entonces, por allá, Juan Manuel, ayúdame, no mentiras, Nisi, ayúdame a leer el último punto. Bueno, profe. La primera máquina era sencilla. Entonces Era está en plural. sencillo. Eran las primeras máquinas eran sencillos sistemas, está en plural. Ok. Eran sencillos. Sin sistema que facilitaron a hombres y mujeres sus labores hoy son conocidas como máquinas simples. Bien. Resulta que cuando el hombre empezó a descubrir ciertas necesidades, digamos, poder viajar a través de grandes distancias, también poder almacenar diversos alimentos, poder impulsar diversas actividades, se dio cuenta de que ya no bastaba con su mismo esfuerzo, o sea, ya no bastaba arrastrar el cargamento, por decirlo de alguna manera, con sus propias manos, ya no bastaba pues repartir la carga entre varios, sino que se vio en la necesidad de poder inventar un mecanismo que le ayudara a facilitar su labor y a la vez aumentar su productividad. Bueno, esto del tema de las máquinas simples va enfocado más al tema productivo, al tema económico, porque pues obviamente con este tipo de máquinas muchas civilizaciones pudieron impulsar sus economías, por ejemplo los romanos, en las primeras culturas, Mesopotamia, los fenicios, bueno, fueron muchas culturas de las primeras que poblaron la humanidad, o sea, el mundo, que poblaron el mundo. Entonces utilizaron ese tipo de máquinas para poder impulsar esas diversas tareas. Los egipcios también en su momento hicieron su tarea en torno a facilitar el trabajo con máquinas, pero entonces la característica fundamental era, como les decía al principio, no es necesario que la máquina tenga una inversión de energía eléctrica, sino es más una inversión de energía manual, energía humana, energía producto de nosotros como humanidad. Obviamente esa energía no es que yo toco la máquina y le paso corriente, no. Es una energía más manual. ¿A través de qué? De la fuerza. Cuando ustedes usan su fuerza, ese tipo de energía es el que estamos tratando. Energía a través de sus cuerpos, la fuerza. ¿Listo? La energía que producen sus músculos cuando tensionan cada fibra. ¿Sí me estoy haciendo entender? Señor. Bueno, ¿hay preguntas hasta ahí? No, señor. No, señor. Bueno, Brady nos va a preguntar algo. Dime. Profe, es que algunas máquinas, como digamos el televisor, eso se supone que cuando uno desconecta las máquinas que llevan corriente, eso no tiene que tener más. Pero una vez, que eso fue como hace 8 días, que destaparon el televisor y les pasó corriente y el televisor estaba desconectado. ¿Por qué, profe? Brady, pues ahí vamos a entrar ya es al mundo de las máquinas compuestas, pero estamos empezando es con las máquinas simples, o sea, las que no necesitan energía eléctrica para poder funcionar. Cuando empecemos a ver las compuestas, que ya son máquinas mucho más complejas, ahí pues podemos ondear en ese tema. Pero por ahora, guarda la pregunta para cuando veamos las máquinas compuestas y muy posiblemente ahí te puedes solucionar la pregunta. Porque por ahora vamos a ver, son máquinas que son fáciles de hacer, en realidad cualquier persona las puede hacer, a diferencia de otro tipo de máquinas que ya requieren una fuerza de obra mucho mayor, un conocimiento mucho más elaborado. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver ya los tipos de máquinas simples. Entonces vamos a ver qué tipos de máquinas simples tenemos. Laura, ¿tú me puedes ayudar con la lectura, por favor? Laura. Profe, ¿puedo leerlo?
máquinas simples. La rueda, la planta, la Palanca. palanca, la polea simple, el tornillo, el plano inclinado, el El- polipasto, Sí. el torno y la cuña. Son algunas máquinas simples. La palanca y el plano inclinado son más simples de Bueno, todas ellas. gracias. Entonces, ya les voy a mostrar el dibujo de cada una. Vamos igual a dedicar otro espacio a definir cada una. Entonces vemos que tenemos la rueda, que es con lo que podemos movernos en el vehículo, con lo que muchas veces, bueno, las ruedas están casi en todo lado, ¿no? Pues que es para desplazarse de grandes distancias. La palanca, que la usamos para poder usar nuestro propio peso para hacer el contrapeso de una masa mucho más grande o de igual tamaño. La polea simple, que es para poder alzar un objeto a través de una serie de cuerdas y poleas, o sea, como unos discos que giran cuando la cuerda pasa por ahí. El tornillo, pues que ya todos lo conocemos, que es el que usamos para asegurar cualquier madera, cualquier material que necesitemos unir. Y la cuña, que es básicamente la forma que tiene el hacha, que es como un triángulo. Entonces, cuando el hacha pega en la madera, pues esa forma triangular es lo que parte la madera. ¿Listo? Obviamente el plano son las rampas que vemos para las personas que tienen sillas de ruedas. Ese tipo de planos son las rampas. Y pues ya les voy a mostrar cada una más exacto. ¿Listo? Aquí vamos. Aquí los vemos. Entonces, el primero es el torno, que es un eje que está atravesado que está atravesado por dos palos, como dos soportes, y una palanca que se gira en forma circular, como una especie de molino. Cuando se gira esa palanca, el peso comienza a descender o si la giramos al contrario, empieza a ascender. Es una herramienta que se usa mucho en los pozos. Los que han visto los pozos de agua, que tienen como eso donde va un barril colgado, bajan el barril, vuelven y lo suben con la misma palanca. Ese es el torno. ¿Listo? Profe, pero es que esa agua no está sucia. Pero no es que Pues no está siempre, digamos en Medio Oriente, el Medio Oriente donde la mayor parte del territorio es desértico, eh, los ríos fluyen es debajo del desierto, entonces tienen que cavar para poder buscar los ríos que van por debajo del desierto. Y ahí pues se extraen agua completamente limpia. Igual, así se vea turbia, el agua es libre de cualquier contaminante, porque pues las mismas piedras son las que filtran el agua. Entonces eso van los pozos y también es la que vemos en las torres de construcción, que esas grandes que giran y llevan los bloques y todo eso, también siguen ese principio. Es una polea es un motor que recoge la cuerda para poder alzar sí, los bloques, el material de construcción, y para volver a cargar, pues vuelve y baja la cuerda para volver a subir. Ese es el principio también que siguen las grúas de construcción. ¿Sí me hago entender o ya se perdieron, muchachos? Profe, yo sí entendí. Profe, yo me no perdí. hay agua en el desierto. Bueno, el agua, eso ya es tema de otra clase. Pero entonces quiero que tengan claro el tema del torno, que es una de las máquinas simples. ¿Alguno tiene una pregunta en torno a ese concepto del torno? No, señor. Bueno, la siguiente máquina simple que vemos es la rueda, mírenla acá, que
en principio se hacía con piedra, ya después se forjó en madera y ya es lo que hoy tenemos como la llanta, ¿no? Que es caucho con metal. Entonces, la rueda nos ayuda a facilitar el desplazamiento de distancias. Digamos, ya no habría que cargar en la espalda la mercancía, sino que se ponía en un carruaje, en un carrito con ruedas y se arrastraba. No era necesario usar mucha fuerza. Profe, Hoy en día la seguimos usando. Señor, la primera rueda es de piedra. la primera rueda se conoce que fue invención en piedra, porque pues fue una de las primeras, los primeros materiales que empezó a moldear el ser humano cuando inició su existencia en este planeta. Eh, la piedra pues se usó para muchas cosas, también para hacer lanzas, flechas, también como martillos para poder forjar el metal. La piedra siempre ha tenido un gran uso en torno a nosotros, inclusive todavía la seguimos usando para construir nuestras casas, construir las calles, se usa la piedra en diferentes presentaciones y con una serie de mejoras químicas, pero pues es la piedra, sigue siendo la piedra. ¿Listo? Em, la famosa polea. La famosa polea entonces nos va a ayudar a alzar objetos a través de nuestra fuerza. Entonces nosotros alamos de un lado y al hacer eso, el peso, esta ruedita aquí simplifica ese peso, o sea, redistribuye la fuerza y hace que nosotros tengamos mucha más fuerza al poder alzar este peso. Entonces, es un mecanismo muy interesante para alzar diversas cantidades. Obviamente, si es mayor el peso acá, pues vamos a requerir más personas y así sucesivamente. ¿Listo? Am, la cuña, que es básicamente la forma triangular que tiene el hacha para poder abrir la madera. Entonces, al tener esa forma como en filo, en triángulo, entonces al caer fuertemente contra la madera, al usarse fuerza contra la madera, pues esta madera cede ante esa fuerza. Y por último, tenemos, esta es la polea, que es donde nosotros apoyamos, donde cuando dicen haga, ¿qué? La palanca. Cuando dicen haga palanca, que es usar nuestro propio